Muy buenos días. Agradezco la invitación y quiero comentar hoy acerca de una entidad que afortunadamente es poco frecuente, pero es de suma importancia. Esta es la poliposis adenomatosa familiar. ¿No puedo avanzar? ¿O hacia dónde dirijo? ¿Por qué no? Bueno, el primer caso que recuerdo con esta entidad es una chica, le llamaremos la chica V, por el nombre que tiene. Ella tiene, bueno, sí, todavía tiene 23 años. Llegó con nosotros por un cáncer de recto voluminoso y resecable. Empezando a platicar con ella, nos comentó que su hermana había fallecido de cáncer de recto a los 23 años. Ella tenía 21, perdón, mi paciente tiene 21 y la hermana había fallecido a los 23 años. Y tiempo después llegó la mamá, ambas, todas son de Tlaxcala. Tiempo después la mamá llegó, la mamá tiene como 50 años, con diagnóstico de un cáncer de colon metastásico por enfermedad retroperitoneal, y tiene una hermana en secundaria. Y por más que se trató de, junto con genética, de que a la hermana se le hicieran más estudios, la hermana no ha querido ir. Y es de ahí la importancia de que nosotros podamos identificar este tipo de pacientes. Bueno, el cáncer de colon, como todos ustedes saben, afortunadamente la mayoría se debe a cuestiones esporádicas y en algunos casos la explicación es familiar, no hereditaria. Menos del 5% de los casos se debe a la herencia y de estos 5%, la gran mayoría, como lo comentaba la doctora Vidal, pertenecen a síndrome de Lynch. La poliposis adenomatosa familiar es menos del 1%, afortunadamente. Pero para poder entender mejor lo que es la poliposis adenomatosa familiar, tenemos que recordar quién la produce. Tenemos que conocer este gen. Recuerden que el gen aquí descrito y el que se ve afectado es APC. ¿Qué es lo que pasa? APC es un gen tan importante tanto en condiciones normales como en las patológicas. En condiciones normales favorece el desarrollo y la homeostasis. En condiciones patológicas, pues da la carcinogénesis. De hecho, APC, si nosotros nos vamos al modelo de cáncer colorectal, pues prácticamente hoy en día sabemos ya que el cáncer de colon derecho e izquierdo es totalmente diferente, molecularmente hablando, y por eso el pronóstico. El cáncer derecho, solo recuerden que se debe principalmente a mutaciones de los genes BRAF, CARRAS, metilaciones, mientras que el colon izquierdo es el modelo de la carcinogénesis que conocemos, mutaciones a nivel del gen APC. Pues justamente la poliposis adenomatosa familiar también corresponde a mutaciones de este tipo. El 60% de los casos de mutaciones del gen APC en células somáticas son las que nos van a dar el modelo típico de la carcinogénesis, que lo diagnosticamos a los 60 años. Pero si la mutación ocurre en líneas germinales, entonces es cuando se desarrolla la poliposis adenomatosa familiar. De hecho, solamente son 2 diapositivas, las siguientes 2 que les quiero enseñar para que entendamos el gen. Este es el gen de APC, es un gen pequeño, como lo pueden ustedes observar, y prácticamente la importancia de esto es que en las líneas rojas son las vías de activación y las líneas azules son las de inhibición. Podemos entender que en condiciones normales APC va a favorecer desde el citoesqueleto de la célula la estabilización de los microtúbulos, va a pegarse a beta-catenina, va a regular a beta-catenina. ¿Y beta-catenina qué hace? Bueno, normalmente cuando ella está regulada hacia abajo, va a hacer que haya un control en la proliferación y la diferenciación celular. Eso es en condiciones normales. Vuelvo a repetir. Cuando el gen está mutado, pues produce una proteína trunca, que es la que les muestro aquí en este gráfico. Entonces, la proteína trunca pues ya no va a poder trabajar de forma adecuada, ya no va a poder inhibir a beta-catenina, por lo que las concentraciones de beta-catenina se van a la alta y entonces va a haber una sobreactivación en la proliferación e incluso una inhibición en la diferenciación. Asimismo, va a haber inestabilidad cromosómica y también puede haber una estimulación en la migración celular. Por eso la importancia de que este gen, pues, si se encuentra mutado, pues va a favorecer un cáncer. Bueno, las características, prácticamente el diagnóstico normalmente lo hacen por vía endoscópica, pues ustedes lo pueden observar muy claramente, se ve la cantidad de pólipos en el colon.
Este tipo de enfermedad, yo les decía que afortunadamente es menos del 1%. ¿Por qué les digo esto? Porque quien tenga la alteración en el gen, en las células germinales, va a tener un 100% de probabilidad de tener cáncer colorectal. Tiene una herencia autosómica dominante con un 100% de penetrancia. La casuística es que dice que puede haber un caso entre 7 y 8 mil personas, pero algunas series pueden decir que se presenta uno en cada 15,000. Ojo, hasta una cuarta parte de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar no se explica con antecedentes familiares. Pueden ser mutaciones de novo. Algo muy importante es este cuadro. Nosotros podemos ver tan solo abuelo de pájaro cuando se haga la endoscopía que si tienen menos de 100 adenomas, hablamos de una poliposis adenomatosa familiar atenuada. Si hay más de 100 pólipos, pues entonces ya hablamos de una severa. Pero hay otra entidad que se llama poliposis adenomatosa múltiple, que está condicionada por alteración de otro gen, en donde puede haber desde pocos pólipos hasta más de 1000 pólipos. Prácticamente en este cuadro podemos resumir todas las alteraciones de los pólipos. En la parte superior tenemos la poliposis adenomatosa familiar severa, que como ya les expliqué puede ser por alteraciones en el gen APC, y pueden ver como el 100% de los casos van a tener cáncer de colon. Sin embargo, pueden llegar a tener otro tipo de cáncer, aunque en menor incidencia. A decir de ejemplo, puede haber cáncer a nivel del duodeno o de la ámpula periampular y puede ser menos del 10%. Otras entidades pueden ser tumores en sistema nervioso central en menos del 1%. En la poliposis adenomatosa familiar no severa, pues también puede haber otra incidencia de otros tipos de cáncer, pero en menor proporción. Asimismo, el tercer ejemplo que ustedes pueden leer es la poliposis asociada al gen MUTI, que es la que yo les mencionaba que es diferente, es otro gen, pero que también puede dar una alta incidencia de cáncer colorectal hasta un 80% de los casos. La historia natural de la poliposis tenemos que entenderla, porque normalmente el comienzo de los síntomas de los pacientes puede ser a los 30 años. Empieza a haber el diagnóstico de adenomas a los 36, el diagnóstico de cáncer colorectal a los 39, pero a los 42 la mayor parte de los pacientes ya fallecieron. Por eso es la importancia que tenemos que aprender sobre esta enfermedad para poderlo diagnosticar a la medida de lo posible a la brevedad o ir a hacer prevención en los familiares. Una vez más, las consecuencias de la poliposis adenomatosa familiar es que además del cáncer colorectal podemos llegar a tener cáncer en algún otro sitio y que esto pues, puede ser prevenible si lo hacemos con los familiares cercanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista como oncólogos quirúrgicos, oncólogos médicos, radioterapeuta? Pues prácticamente esto es la historia clínica. Este es un ejemplo de uno de los pacientes que me ha tocado evaluar. No tiene poliposis, pero sí tiene muy probablemente un síndrome de Lynch. Ustedes pueden ver todos sus antecedentes. Tiene una bisabuela afinada por cáncer gástrico, madre finada a los 48 años por un adenocarcinoma de recto diagnosticado a los 45, una media tía materna con diagnóstico de cáncer de mama afinada a los 43, diagnosticado a los 39, un abuelo materno con un probable hepatocarcinoma y así. Este paciente tiene 40 años, es médico, pero creo que lo más importante es hacer una adecuada anamnesis de la historia clínica de cada paciente para entonces poder trabajar en conjunto con genética. Bueno, las pruebas genéticas de la poliposis adenomatosa familiar se deben de hacer en el miembro de la familia afectada. Esto es justo después del consejo genético, no solo es pedirla por pedirla, y eso lo vimos el día de ayer, y además tiene que haber firma de un consentimiento informado. Realmente la prueba va a confirmar el diagnóstico y bueno, los familiares de un paciente con mutación conocida en APC tendrán ya una prueba de mutación específica, ya más dirigida. ¿Por qué es importante esto? Porque el screening en los familiares sanos, como pueden ustedes observar, empieza desde los niños. Se supone que se tendría que hacer un screening a partir de los 10, 12 años. Entonces ustedes pueden pensar sobre las implicaciones que esto tiene. Esta para mí es la diapositiva pues, más importante de la plática porque conjunta de forma integral lo que tenemos que hacer todas las áreas,
Aquí no hay un médico que sea una especialidad que sea más importante que otra. No, nosotros tenemos que trabajar en forma conjunto y les pongo este ejemplo. Nosotros dentro del instituto pues tenemos lo que es la unidad funcional, evaluamos desde los antecedentes familiares hasta el diagnóstico que tenga el paciente y el tratamiento, y de ahí los pacientes que consideramos que pueden tener algún antecedente hereditario, por lo que ya se ha comentado previamente, pues prácticamente los mandamos a la clínica de genética. Genética, a su vez, pues hará su trabajo de evaluar al paciente y si cree que puede ser algo hereditario, pues entonces ellos solicitarán la prueba de confirmación diagnóstica. Nosotros dentro del Laboratorio de Medicina Translacional estamos dando apoyo a la clínica de genética para algunas pruebas, sobre todo en cáncer de tubo digestivo. Y dentro de estas, pues ahorita estamos ya haciendo lo que es la evaluación del gen APC y solamente les ponemos ahí un ejemplo de algunos pacientes. Estamos justamente analizando la información que a su vez se le devolverá a genética para que ellos ya hagan el consejo genético y le mencionen a los pacientes pues cuál será el mejor tratamiento. Evidentemente el tratamiento, como todos ustedes saben, es quirúrgico. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de una prueba genética? Bueno, en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, la sigmoidoscopía se tiene que estar haciendo cada año o cada 2 años. ¿Por qué una sigmoidoscopía? Porque el 100% de los pacientes van a tener pólipos justamente en esa área. Pero vean ustedes que se supone que debería de empezar desde los 10 años. Lo que es más difícil es que una vez que sabemos que tienen la poliposis o el gen afectado en una persona sana, pues viene el aspecto quirúrgico. Por eso es importante el consejo genético. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las opciones quirúrgicas. Cuando hay una poliposis adenomatosa familiar atenuada, es decir, con menos de 100 pólipos, pues entonces la colonoscopia puede hacerse de forma más tardía, a partir de los 16 años. Algo muy importante y que a lo mejor los clínicos no nos gusta mucho, pero que tenemos que ir entendiendo, es la importancia de saber en qué parte del gen está la mutación. ¿Y por qué les digo esto? Miren, en la parte superior ese gráfico nos muestra pues todos los codones que tiene el gen APC. Entonces ustedes pueden ver que las 2 barras más altas pues prácticamente tienen una ubicación más o menos como por el codón 1100 y otra como por el 1300. Y en la parte inferior, en el cuadro azul, podemos ver que dependiendo dónde caiga la mutación, será la severidad que tenga el paciente. Por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar severa tiene que tener una alteración o la mutación tiene que caer entre el codón 1250 y 1330, mientras que a lo mejor una poliposis adenomatosa familiar atenuada, pues observen ustedes cómo realmente se encuentra entre el codón 1 y 163. Y ustedes pueden decir, bueno, pues a lo mejor eso no es tan importante. Sí, sí lo es, porque de hecho la cuestión quirúrgica tendrá que basarse sobre todo en estas alteraciones, porque vamos a saber si estos pacientes pueden llegar a tener otro tipo de tumores, como por ejemplo a nivel del recto. Normalmente el tipo de cirugía quirúrgica que se le ofrece a estos pacientes puede ser de 2 tipos. Puede ser la proctocolectomía total más anastomosis ileoanal con reservorio, que bueno, los que son expertos en el área pues ya se pueden imaginar las consecuencias que esto puede tener y complicaciones, o bien puede ser simplemente una colostomía con una anastomosis ileorrectal. Sin embargo, como les digo, si la mutación cae en ciertos sitios específicos de los codones, ya que ya les comenté, la probabilidad de que ese paciente luego tenga cáncer de recto puede aumentar. Evidentemente, también la calidad de vida de los pacientes se va a ver afectada dependiendo del tipo de cirugía que se tenga que hacer. Entonces, desde el punto de vista de los cirujanos, prácticamente hay que saber el número y localización de los pólipos, la función del esfínter, si hay historia de tumores desmoides, las alteraciones moleculares, la experiencia quirúrgica y evidentemente la opinión del paciente. Por eso les digo que realmente es un trabajo multidisciplinario y no hay una especialidad que esté por encima de otra. Ahora, estos modelos de cáncer hereditario, tanto el síndrome de Lynch como la poliposis adenomatosa familiar, es un modelo interesante desde el punto de vista de quimioprevención. Se han evaluado en los 2 escenarios la quimioprevención y prácticamente donde mejores resultados ha habido es en la poliposis adenomatosa familiar. Esto tiene que ver porque, como ya les expliqué, pues es de rápida aparición este tipo de cáncer. Entonces, las intervenciones terapéuticas que se hagan, pues se van a poder evaluar de forma temprana para ver si los resultados son positivos o no. Esto tiene que ver mucho, pues, desde el punto de vista incluso quirúrgico,
o bueno, la intervención que se tiene que hacer desde la infancia. Prácticamente el sulindaco y el celecoxib, digamos que son los fármacos que han demostrado mayor eficacia, sobre todo en la poliposis, en la PAF. Sin embargo, también hay otro tipo de intervenciones, como es el uso de curcumina o quercetina, que también se han evaluado. Recordemos que estos últimos dos son flavonoides y lo que hacen justamente es disminuir inflamación. El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un estudio, de hecho lo conozco porque Horacio participó, en donde evaluaron la quercetina. La quercetina prácticamente la encuentran ustedes en las hojas de la guayaba y lo que ellos hicieron fue hacer microarreglos y evaluaron todas las hojas de la guayaba en diferentes partes de la República y encontraron que la hoja per se, el extracto, la quercetina, puede modificar más de 1000 genes para tratar de ayudar a desinflamar. Los guayabos con las hojas de la guayaba con más poder son justamente las de Michoacán, de esa área, más que de otras partes de la República. Entonces es muy interesante pues este tipo de intervenciones que no son holísticas o por fe, por dogma de fe, sino porque realmente se ha observado que si hay modificaciones de genes que intervienen en inflamación. De hecho, este artículo lo pueden ustedes buscar o yo se los puedo pasar, es justamente de junio del 2016, es de Nature y habla acerca de todo lo que se ha hecho en quimioprevención en estas dos entidades, síndrome de Lynch y poliposis adenomatosa familiar. Subrayado en rojo, pues están algunos fármacos que se han utilizado pero que no han funcionado, como es la vitamina C. El uso de la aspirina se ha utilizado y cuando se dio a más de 600 miligramos tampoco funcionó. Sin embargo, cuando se bajó la dosis, que es el último cuadro, prácticamente en el 2013 cuando se empezó a hacer el estudio, sí ha demostrado algún beneficio. Los bloques en verde son todos los estudios aleatorizados y los bloques en color rojo pues son los estudios fase 1. Ahí tenemos, por ejemplo, la curcumina, el sulindaco, el celecoxib, como si se han estado evaluando. Ahora, hay que recordar que la aspirina se tiene que tomar durante mucho tiempo, no solamente para la poliposis adenomatosa familiar, aquí haré un paréntesis, sino también para el cáncer colorectal esporádico. Se supone que la dosis de aspirina ideal todavía no se sabe, pero tiene que ser por debajo de 100 miligramos, pero para que realmente funcione como quimioprevención, se tiene que tomar al menos por 10 años, porque si yo la tomo hoy, mañana, pasado, realmente no me está funcionando. Entonces, se indica sobre todo en pacientes de alto riesgo o, por ejemplo, en este escenario de la poliposis adenomatosa familiar. La vigilancia de estos pacientes, bueno, tiene que ser al principio con una sigmoidoscopía flexible, porque ya les comenté que el 100% de los pólipos se van a ubicar ahí, y tiene que empezar, se supone, de 10 a 12 años, de hacerse de forma anual, y después, ya cuando sea mayor de edad, pues ya se puede hacer la colonoscopia completa o en caso que sea necesario, pues el proceso quirúrgico. Estos pacientes también tienen que llevar endoscopias superiores por las localizaciones extracolónicas de pólipos o de cáncer. Asimismo, se tienen que vigilar otros órganos como es la tiroides o es el hígado. Y bueno, ya casi para concluir, pues prácticamente aquí podemos ver todas las alteraciones que se pueden dar al número de porcentaje de casos de cáncer colorectal, que la gran mayoría pues son esporádicos, pero observen cómo en bolitas rojas son todos aquellos síndromes, empezando por poliposis adenomatosa familiar, que aunque es poco frecuente, al 100% de los pacientes les va a dar cáncer. Luego viene la poliposis adenomatosa múltiple por otro gen que no es APC, y luego el síndrome de Lynch, y luego la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Y bueno, aunque no nos pusimos de acuerdo la doctora Vidal y yo, pero es importante que ustedes reflexionen. ¿Realmente somos todavía muy jóvenes para pensar en cáncer colorectal? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho una colonoscopía? Recordemos que la prevención es lo mejor. Nosotros dentro del instituto y nuestras estadísticas de nuestros pacientes, de 300 pacientes que nos llegan por año con cáncer colorectal, el 18% son pacientes menores de 40 años. Y la gran mayoría de ellos llegan en etapas clínicas 4. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.